Bueno, queridos papás y mamás, gracias por estar aquí esta noche. Vamos a platicar rapidísimo sobre un tema que es literalmente importante para cualquier familia que tenga esta clara intención de formar a sus hijos como líderes. La conferencia de hoy, como saben, se llama Hijos entretenidos, pero profundamente desconectados. Y vamos a entender desconectados de qué. Vamos a comenzar con algo básico. Hablemos un poco de madurez. ¿Qué es la madurez en la persona? Cuando hablamos de madurez, nos estamos refiriendo a una persona que antes que otra cosa es autosuficiente para valerse por sí misma. Ese es un rasgo que pido no olviden porque lo vamos a profundizar más adelante. La madurez tiene varias etapas. La etapa máxima es cuando esa persona es consciente de sus acciones para realizar diferentes decisiones durante su vida. Pero la madurez también tiene una etapa fundamental en la edad de los niños y de los adolescentes que tiene que ver con este sentido de independencia al cual, pues evidentemente todos estamos llamados en desarrollar a nuestros hijos. La madurez tiene un proceso muy detallado psicológico y la madurez prácticamente se empieza a gestar desde los 4 años. Atención con esto. Si nosotros hablamos que la madurez es un sentido de desarrollo de independencia y decimos que se empieza a gestar desde los 4 años, entonces podemos decir con toda seguridad que un papá y una mamá que quieren un hijo maduro, es decir, que sea un hijo que en algún momento sea independiente para valerse por sí mismo en su toma de decisiones, entonces podemos decir que ese papá y esa mamá tienen que cubrir ciertas etapas de acuerdo al desarrollo evolutivo de esa persona, de sus hijos. Las etapas evolutivas no es que uno se las saca de la manga para lo que yo creo, lo que tú creas. Las etapas evolutivas están desarrolladas en base a la psicología de la persona de acuerdo a la edad que está viviendo. Y en este sentido, las etapas se dividen en varias etapas. Por ejemplo, de 4 a 7 años se conoce como primera infancia. Atención, 4 a 7 años de edad se conoce como primera infancia. Después de los 8 a los 11 años se conoce como segunda infancia. Luego viene la preadolescencia, la adolescencia, etc. Hay algunas particularidades que va cubriendo cada etapa de desarrollo. Y esto es importante porque digamos que las etapas de desarrollo, por ejemplo, en la primera infancia, son aspectos de madurez que la persona tendría que ir haciendo parte de su vida, en este caso, pues gracias al esfuerzo, al compromiso, a la educación de los padres. Por ejemplo, de los 4 a los 7 años de edad, ¿qué se puede formar en el tema de la madurez? Bueno, de los 4 a los 7 años de edad hay algunos aspectos que son clave. Por ejemplo, parte de la autoimagen personal, de cómo se ve una persona a sí misma, se empieza a gestar desde los 4 años. 4 años, o sea, cuando son para muchos unos chiquitos que parece que no entienden nada. Pues la autoimagen se empieza a gestar desde los 4 años. De los 4 a los 7 años se forma gran parte de la autoconfianza, ¿no? De repente conocemos a niños que, vaya, tienen una seguridad personal, etcétera, se empieza a gestar desde los 4 o 7 años de edad. Algo fundamental que pasa a los 4 años, pero imaginen esta edad de 4 años. Algo que pasa fundamental a los 4 años es que a partir de los 4 años, un padre y una madre ya pueden empezar a ver con mucha claridad el temperamento caracterológico con el que nació. O sea, prácticamente desde los 4 años, un papá y una mamá pueden empezar a educar, a formar el temperamento con el que sus hijos nacieron, ¿no? Que eso lo desarrolla la caracterología. Entonces, nada más hablando de la primera etapa, que es la primera infancia de 4 a 7 años de edad, podemos decir que es la radiografía de 4 a 7 años de edad, es prácticamente uno de los pilares más grandes del desarrollo y de la educación de una persona. 4 a 7 años de edad. Se descubre el temperamento con el que nació, la autoimagen, la seguridad personal, gran parte del liderazgo se empieza a desarrollar
de los 4 o 7 años de edad. La parte de independencia entre los 5, 6, 7 años es algo que está profundamente estudiado de cómo un niño de 5, 6, 7 años ya puede empezar en muchos de sus aspectos personales de vida a dar su primer paso a una independencia madura. Primera infancia, 4 a 7 años de edad. Insisto mucho en esto porque con mucha frecuencia, de 4 a 7 años de edad, muchos papás y mamás piensan que están chiquitos y que no pueden hacer cosas y que no pueden desarrollar cosas y que hay que estarlos llevando como si fueran bebés. Y fíjense algo bien interesante. Cuando alguien, una persona, por falta de conocimiento, por falta de preparación, digamos que no va desarrollando esa etapa acorde en la edad de su hijo, pues si no la desarrollas, lo que está pasando es un efecto contrario, la vas retrasando. Cuando nosotros retrasamos por ignorancia, de falta de tiempo, lo que ustedes me digan, cuando nosotros retrasamos la falta de desarrollo evolutivo, entonces estamos creando lo que tradicionalmente se conoce como una persona inmadura. Como cuando tienes un niño de 9 años que se comporta como alguien de 7, o que tienes a alguien de 7 que se comporta como alguien de 6 o de 5 años. En este concepto, lamentablemente, muchos padres y madres de familia han confundido la falta de desarrollo de la etapa evolutiva que están 4 a 7, 8 a 11, etcétera, o sea, procesos naturales, los han confundido a veces con que, pues es que está chiquito, ¿no? Es que está chiquito. Y digamos, autopretexto nos ha conducido a lo que luego vamos conociendo con adolescentes o preadolescentes que son profundamente dependientes o codependientes del papá y la mamá. Es decir, chicos que a los 12, a los 13, a los 14 años simplemente no saben valerse por sí mismos. No es la preadolescencia, no es la adolescencia, es que en la etapa evolutiva de primera infancia y de segunda infancia, simple y llanamente el papá y la mamá no supieron formar y desarrollar esa etapa tan especial para la vida de las personas. Por supuesto que esto se va potenciando cuando de repente, pues si el chico no está maduro a los 14, suele ser inmaduro a los 16, suele seguir su inmadurez a los 17 y luego pasa que llegan a los 18, 19 años y son profundamente codependientes del papá y la mamá. Y a veces los ves, ¿no? Me ha tocado de repente lamentable y tristemente ver como una mamá o las mamás van a hacer los trámites de la universidad de sus hijos cuando sus hijos tienen 18, 19 años. Y ahí tienes a la mamá haciendo los trámites de la universidad porque no siente que su hijo es capaz o su hijo demuestra que no es capaz de resolver los aspectos más fundamentales de su vida en la universidad. Pero eso es obviamente resultado de todo un proceso de formación que empezó o se dejó de hacer desde los 4 años de edad. Por eso, en esta conferencia que hemos llamado Hijos entretenidos pero profundamente desconectados, vamos a hablar y vamos a desarrollar cómo podemos recuperar la conexión emocional de un infante, un adolescente, con su proceso de desarrollo evolutivo normal. Atención, quiero ser muy claro en esto. Sí hay casos donde la madurez o el desarrollo se pueden ver afectados con ciertas características de los chicos que de pronto tienen algunas cualidades que retrasan este proceso evolutivo. Pero eso es algo muy especial. O sea, realmente son aspectos muy especiales y que tristemente se han confundido con que deben de ser la mayoría. No es la mayoría. La realidad de la educación y del desarrollo de un adolescente, de un niño, están marcados por conceptos muy claros, muy definidos, que bien hechos, obviamente van produciendo esta capacidad de madurez y de alejamiento codependiente de papá y de mamá. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro primer punto de partida para lograr un desarrollo óptimo?
antes que otra cosa, y quiero subrayar esta parte de manera muy clara y contundente, antes que otra cosa está el profundo conocimiento de nuestros hijos, primero y antes que nada, desde el punto de vista de la caracterología, la ciencia que estudia el temperamento con el que nacieron las personas. Actualmente hay 8 temperamentos diferentes. Colérico, lo vamos a ver en otra sesión, nada más caracterología, pero ya voy dando una introducción. Colérico, flemático, apasionado, nervioso, sanguíneo, amorfo, apático, etc. Si una persona a los 4 o 5 años no conoce el temperamento caracterológico de su hijo, está perdiéndose el 80% de una educación óptima en la parte de liderazgo, de madurez, de temperamento, de carácter, de voluntad de su hijo. En otras palabras, cuando un papá y una mamá no conocen el temperamento de su hijo, están literalmente dejando de aprovechar el 80% de lo que podría ser una excelente formación de carácter, voluntad, temperamento, inteligencia y liderazgo de sus hijos. Cerca del 80-90% lo dejas ir. ¿Por qué? Porque la caracterología lo que te va diciendo es, en el temperamento que nació tu hijo, en uno de los 8 temperamentos que nació tu hijo, primero, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus ventanas de oportunidad y cuáles son los aspectos negativos que hay que educar. Es decir, si lo quisiera traducir en palabras muy claras, muy llanas, la caracterología es el instructivo personalizado para que sepas cómo educar a tu hijo, si es colérico, si es flemático, si es nervioso, si es apasionado, si es sanguíneo, si es amorfo, si es, o sea, prácticamente la caracterología te da la respuesta al 90% de la educación de tu hijo, de lo bueno que ya trae, de lo que hay que mejorar y educar, y de qué tipo de educación de la voluntad y carácter debe de tener tu hijo de manera específica. O sea, es como la inteligencia artificial que te viene a educar, te viene a decir qué tienes que hacer, pero traducido en no inteligencia artificial, sino un tema profundamente estudiado desde más o menos 50 años, que es el temperamento con el que nacieron las personas. Luego entonces, el primer gran paso que tendría que tener un papá y una mamá es conocer perfectamente bien el temperamento caracterológico de su hijo. No si le gusta qué tipo de música, qué ayuda, qué tipo de comida. El temperamento caracterológico es la base, la primera base sólida para saber cómo y con qué características vas a educar a su hijo. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Y lo digo con toda convicción y obviamente con mucho respeto. Pero ¿cuántas terapias psicológicas se ahorrarían muchísimos miles de niños si los papás hubieran conocido el temperamento característico de cómo educar a sus hijos? ¿Cuántos niños no podrían ser plenamente felices si sus papás los hubieran educado en el temperamento con el que nacieron? Y añado algo más. ¿Cuántos problemas entre padres y madres se habrían ahorrado si supieran el tema de qué necesita tu hijo específicamente para educar, sin que cada uno esté imaginando, echándole ganas, eh, creyendo? O sea, ¿cuántos problemas matrimoniales nos habríamos ahorrado en la educación de los hijos si conociéramos el temperamento caracterológico con el que nacieron? Porque pues, es un manual, prácticamente es un manual de qué tienes que educar, entre otras cosas. Esa es la primera etapa, la parte de la caracterología. La segunda etapa podríamos elevarlo, y esto es de la primera etapa en la primera infancia, 4 a 7 años de edad. La segunda etapa la podríamos aplicar en la segunda infancia, que va de los 8 años a los 11 años. Y a diferencia de la primera etapa, que es la caracterología, que se sigue manejando por mucho tiempo, hasta los 40 años podemos seguir formando el carácter y la voluntad. La segunda etapa yo la consideraría como la parte psicológica de la persona. Es decir, un chico que llega a los 8 años
de los 8 a los 11, y que empieza a tener estos primeros rasgos ya muy personales de que le gustaría estudiar, que no le gusta, vaya, características muy particulares de cada persona, única y repetible, que lo hacen ser esa persona especial, o sea, estas características especiales. ¿Y por qué digo que la segunda etapa, en la segunda infancia, es la parte psicológica? Porque en la segunda etapa es cuando realmente un papá y una mamá pueden formar de manera contundente carácter y voluntad e inteligencia. En la primera etapa formamos temperamento, educamos temperamento, y en la segunda etapa formamos la parte psicológica del carácter, la voluntad y todo, ¿no? Por eso es que la etapa entre los 8 años y los 11 años es tan importante. Ya dijimos que la etapa más importante en el desarrollo de una persona, la más importante de toda su vida, la más importante es de los 4 a los 7 años de edad. La más importante, subrayo, la etapa más importante de un ser humano está entre los 4 y los 7 años de edad. Nosotros somos lo que somos a los 40, 50 años, en gran parte por lo vivido, lo aprendido, las experiencias, las percepciones, las ideas que recibimos entre los 4 y los 7 años de edad. A ese grado llega la primera infancia. A ese grado de potencia llega esta primera etapa de la vida. 4 8 años de edad. La segunda etapa, que ya hablamos de la segunda infancia, tiene que ver más con la parte de la formación ya previa a un adolescente, en la parte de la formación de un sentido muy práctico de lo que es la voluntad, la perseverancia, la disciplina. Empiezan a surgir ya en esta segunda infancia la primera parte de los objetivos, les decía, qué voy a estudiar, qué me gustaría hacer. Y esta segunda infancia, 8 años, 11 años de edad, digamos que es la etapa que más van a recordar los seres humanos. La primera infancia fue la más importante, pero en realidad la recordamos poco. Pocas personas se acuerdan de algo entre los 4 y los 7 años de edad, que es algo muy traumático, pues puede ser, pero en una etapa de los 8 a los 11 años de edad, quizá la tenemos más fresca, de ahí sí nos acordamos más. Si nuestro papá nos llevó al parque, si un día viajamos de vacaciones, o sea, es una etapa que marca mucho, digamos, la parte ya psicológica del chico. Entre los 4 y los 7 años de edad, hablando en condiciones normales, ¿no? Si es una familia violenta, un chico que vivió una guerra, bueno, pues obviamente quedan traumas y pueden quedar traumas desde más pequeños. Pero digamos que entre los 8 y los 11 años de edad es cuando la persona se empieza a dar cuenta ya de muchas cosas que en primera infancia quizá estaban, pero no se daba cuenta por lo chiquito, por lo inmaduro, etc. Y en la segunda infancia ya empiezan a quedar muchos rasgos de si el papá peleaba, si se divorciaron, si la familia era bonita, si era integrada, o sea, ya empieza a registrarse de manera más fehaciente y es cuando justo segunda infancia, ya es de la primera, pero en la segunda infancia es cuando más los chicos empiezan a ver cómo se comportan el padre, la madre, el ejemplo que dan para bien y para mal, la forma en que se respeta, la educación, la cortesía, la solidaridad, ¿no? Ya se empieza a notar y es cuando empiezan, digamos, a impregnarse, ya se impregnan desde antes, pero en esta segunda etapa se empiezan a impregnar ya de una forma contundente y es cuando el niño empieza a modelar, el niño o la niña, empiezan a modelar ya mucho su propia personalidad, que no va a terminar ahorita, pero en esta segunda etapa su propia personalidad se empieza a ver cada vez más a flor de piel. Es decir, ya desde la primera infancia y desde antes incluso, pero en la segunda infancia se empieza a ver el trabajo para bien y para mal que han hecho papá y mamá. Ojo, el trabajo para bien o para mal que están haciendo sistemáticamente papá y mamá, para bien y para mal. Si el papá es deportista, el hijo se hace deportista. Si el papá es ordenado, el hijo se hace ordenado. Si la mamá tiene un hogar de respeto, de armonía, los hijos empiezan a entender, a comprender y a hacer suyo este trabajo de armonía, este hogar de armonía, de ejemplo, de educación y también, pues obviamente lo opuesto. Si hay violencia, si hay gritos, ¿no? En los hijos y las hijas se fijan mucho cómo papá y mamá tratan a las otras personas, al mesero, al policía, o sea, esta etapa es como decir,
8 a 11 años de edad es como si el hijo tuviera una lupa, ¿no? Y todo el tiempo estuviera viendo a papá y mamá, no nada más así con lo que ven, que papá y mamá piensan que no se dan cuenta porque están chiquitos, a veces tristemente pensamos que no se dan cuenta, pero en esta etapa se dan cuenta de más de lo que nos imaginamos, como si trajeran una lupa 24 horas al día. Y obvio, en algunas cosas frustrantes como una separación, un divorcio, alguna situación compleja, es en esta etapa entre los 8 y los 11 años de edad, si le toca, donde los hijos construyen gran parte de la afectividad que van a tener el día de mañana, empezando por su vida, ¿no? Están estas etapas que son, en el buen sentido de la palabra, traumáticas para bien y para mal, ¿no? O sea, es cuando el hijo se da cuenta o empieza a tener un acercamiento a lo que es el mundo real, para bien y para mal. De una familia unida, de una familia feliz, de un papá trabajador, de una mamá comprometida o lo opuesto. En esta etapa, y fíjense, estamos hablando 4 a 7 y luego 8 a 11. 11 años. O sea, no has llegado ni siquiera a la adolescencia. Estás hablando de 8 a 11. Es por eso, es justamente por eso que por lo menos en el tema del liderazgo se insiste tanto que mientras más pequeños los formas en estos aspectos, más fácil el hijo, el chico, lo va a hacer suyo de manera más fácil. Porque hay que decirlo, el tema de la formación de liderazgo en niños y adolescentes no es un proceso sencillo. Ustedes lo ven con sus hijos en Supera. No es un proceso sencillo porque estás educando a hijos, a hijas de cortas edades en aspectos que evidentemente les cuestan trabajo. Digamos que hay un desgaste que el chico o la chica practiquen este desarrollo de liderazgo, porque ciertamente a su edad no es, vaya, si para un adulto no es cómodo, pues para un joven de estas edades es más incómodo todavía. Hay más desgaste, hay más fricción en la educación. Pero también hay que decirlo, es más fácil educar líderes entre los 4, 5 y hasta los 11, 12 años que cuando los tomas de 15, 16 años, que su desarrollo es completamente diferente. Si tú me preguntas cuál es el programa que más rápido empieza a formar chicos en Supera, pues es el programa de Supera Kids, ¿no? Y el Supera Mini, 8 y 9, 10 y 11. Pues es obvio, son masa pura. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué pasa si de repente no tuvimos, digamos, esta fuerza entre la primera infancia y la segunda infancia? ¿Qué sucede? ¿Se perdió todo? ¿Ya valió? ¿Se rompió todo? La respuesta es sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Primero digo que no se rompe todo, no es que ya se echó a perder el hijo, o sea, no, porque ciertamente el hijo, incluso a los 12, 13, o sea, la preadolescencia y la adolescencia, todavía el hijo tiene, digamos, esta plasticidad neuronal, esta plasticidad afectiva para poder, digamos, no recuperar, pero todavía para poder tener un grado muy fuerte de influencia de mi educación de parte del papá y la mamá. Todavía se puede hacer mucho. Lo que pasa es que más, o sea, entre los 12 y los 15 va a costarle más trabajo al papá por muchas cosas, porque entre los 12 y los 15 ya no nada más es un tema de crecimiento, ya empiezan los cambios hormonales en las mujeres, en los niños, el cambio de la psique, o sea, hay muchos cambios que empiezan a confluir y además de todo, pues todo lo que tú quieras recuperar que no diste. Mientras que en los 4 y los 7 años de edad, pues los cambios hormonales pues no son tan marcados, o sea, son más maleables, etcétera. Pero la respuesta entonces es, ¿ya valió? Pues la respuesta es sí, no. En la parte no, no, o sea, todavía no valió todo. ¿Por qué? Porque puedes hacer mucho, te va a costar más trabajo, vas a tener que poner más límite de disciplina, va a haber mayor reacción a esto. Entonces, en esa parte no. Por otra parte, sí hay una pérdida, porque hay algunos aspectos del carácter y de la voluntad
que si no se educaron en estas cortas edades, probablemente, esas partes de educación y voluntad, la persona después las va a tener que aprender, pero por ella misma, ¿no? Por ella misma, ya no tanto con la ayuda del papá y la mamá. Entonces, resumiendo un poco el punto, si hay ciertos aspectos que no se cumplieron en primera y segunda infancia, el papá y la mamá tienen que hacer un trabajo triple, cuádruple, entre los 12 y los 15 años de edad. Principalmente en qué áreas? Voluntad, carácter, inteligencia, afectividad, ¿no? Y dentro de la afectividad, pues está una parte fundamental que es el control de emociones, el control de, ¿no? Que el niño sepa autocondominarse, etcétera, etcétera. Digamos que estamos ya entre los 4 y los 15 años de edad. ¿Cuáles son las primeras señales de que tu hijo no se ha desarrollado de una manera óptima entre la primera y segunda infancia? Algunas muy marcadas. Digamos que hay varias, no todos tienen que tener todas, pero sí son como muy marcadas que el papá y la mamá lo notan muy rápido. En algunos casos, por ejemplo, pues chicos poco seguros de sí mismos, chicos a lo mejor un poco aislados, chicos que les cuesta trabajo relacionarse con los demás, chicos que les cuesta trabajo hablar en público ya a los 12, 13, 14, 15 años. En algunos otros casos, pues estos chicos que no saben dominar los impulsos explotan muy rápido, son enojones, son medio flojos, es decir, se mueven más por sus impulsos primarios que por la reflexión, un poco ya la madurez que tendrían que tener en cierta etapa. Ahora lo vemos con mayor claridad, ¿no? Algunas señales muy concretas es la dependencia de teléfonos celulares o de dispositivos, que el chico se enoja porque no lo tiene, o que de repente se lo quita si el chico se hace cuenta que llegó a Marte y no sabe ni qué o sea, qué va a hacer, o sea, hay como algunas señales. Otra cosa, por ejemplo, muy característica es la poca comunicación que tienen los chicos con papá y mamá, que les preguntas, no te contestan, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Quieres esto? No sé, me da igual, no me preguntes, estoy cansado, ¿no? O sea, eso es como muy característico en estas etapas que faltó educación en esa primera y segunda infancia. Otra muy recurrente, muy recurrente, es que los chicos le temen al esfuerzo, ¿no? O sea, tienen que alguna responsabilidad en casa y no me toca, y por qué me toca a mí, no le toca a mi hermana, y yo lo hice ayer, y yo ahorita no lo voy a hacer, y yo no sé eso, o sea, como que hay una... Otra muy recurrente es que papá y mamá les tienen que estar recordando constantemente, haz tu cama, haz tu cama, haz tu cama, tiene tu cuarto, arregla tu cuarto, lava tus trastes, ¿no? O sea, que el papá es así como una grabadora constante, porque simplemente el hijo no le nace de aquí adentro del cerebro, ¿no? Otra también muy recurrente es la poca consideración que algunos hijos tienen a los 12, 13 años, 14 años, 15 años, por el esfuerzo que hacen papá y mamá. En otras palabras, no valoran el esfuerzo que hacen papá y mamá en muchos aspectos, ¿no? O sea, el sacrificio que hacen papá y mamá, muchas veces a estas edades los chicos, al no haberse desarrollado en la parte de la voluntad, de la educación, entre la primera y segunda infancia, ¿no? Pues a veces o sea, parece que lo hacen a propósito, digo, es obvio que no lo hacen a propósito, porque nos quieren, pero a veces te dices, bueno, pues este cuate, ¿qué rayos le pasa? O sea, que no se da cuenta de lo que estoy haciendo por este escuincle. O sea, a veces pasa, ¿no? Entonces, es como muy determinante esa falta de consideración por el esfuerzo que hacen papá y mamá. Otra también que es fundamental y que se ve mucho en estas etapas cuando no se desarrollaron bien, es la falta de iniciativa personal. O sea, es el típico niño que, pues si no lo dices, no lo hace, ¿no? Oye, tu negocio de supera, no, pues ahí voy. Oye, y tu grupo de seguidores, no, pues es que me da miedo. Oye, y tu deporte y tu carrera, no, pues es que me da flojera. O sea, o de repente, el chico que nada lo mueve, nada lo motiva, nada así, nada le llena. Entonces, están pobre papá y mamá preocupados porque este chico pues vaya, lo vemos que no le emociona nada, ¿no? Algunas de las características también que pueden ver en sus hijos cuando no fueron de casa en primera y segunda infancia es, digamos, estos pleitos constantes entre hermanos, ¿no? Que se pelean por todo. Si porque vuela la mosca, si porque se acabó el pan, si porque se sentó en el lugar del coche, si porque no le pasó la esa, y entonces todo el tiempo es pleito, 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 y los papás dicen, ya por Dios santo, Carlos, y pleito, y pleito, y pleito, y pleito. Y algo también fundamental y característica es que el papá y la mamá nunca llenan la expectativa del chico, ¿no?
O sea, el papá les puede dar lo mejor de su vida y el chico, literalmente, el papá y la mamá siempre están cortos en las expectativas. O sea, le regalas algo padrísimo en Navidad y, ay, pues qué padre, pero pues hubiera estado, me hubiera gustado más esto, ¿no? O sea, no hay llenadera, es algo así como muy característico en esta falta de la madurez. Y obvio, digamos que la estrella del pastel de la falta de educación en estas etapas, así digamos el top de top, es esta, se le puede llamar estas ansias, este llamado de estas jóvenes de querer hacer algo grande con su vida, de querer hacer algo, o sea, algo especial con su vida. O sea, esta falta de capacidad en estos niños de darse cuenta que solo tienen una vida y que con esa vida tienen que hacer algo grande, algo especial, algo para la trascendencia personal de su vida, ¿no? Muchos papás, insisto, muchos papás y mamás piensan que el chico, porque tiene 10, 12, 13, 15 años, está chiquito y no tiene que pensar en eso. Es, ay, pues ¿cómo va a pensar en eso si tiene 12 años? O sea, eso es algo muy común. Y no se dan cuenta que al contrario, es la mejor etapa para que el niño sueñe en grande, que sea tonterías, pero que sueñe en grande con conquistar Júpiter, ¿no? Y yo cuando sea grande voy a conquistar Júpiter en mi supernave. O sea, muchos papás dicen, qué estupidito niño. Pues no, esa parte de soñar, esa parte de imaginar, esa parte de verse el niño en algo fuera de la realidad, quizá para el adulto, eso constituye una de las grandes pérdidas en la falta de educación entre la primera y segunda infancia. O sea, pareciera que a veces el papá quiere un adulto frustrado, enojón, traumado en un cuerpo de un niño de 12, 13, 15 años para que el niño sea maduro. O sea, si el niño está pensando a los 12 años en ser el próximo Leonel Messi, el papá dice, qué estúpido este güey. O sea, que no se da cuenta que Leonel Messi nunca va a ser, ¿no? O es que yo quiero ser astronauta. Sí, mijito, tú quieres ser astronauta. Sí, órale, está bien. ¿Qué más quieres, no? Esto es muy común y muy frecuente en niños que perdieron esa capacidad de soñar, esa capacidad de asombro, esa iniciativa de decir, pues lo voy a intentar y si no lo logro, pues no pasa nada, no pierdo nada. Esa iniciativa de querer hacer algo importante, algo especial con la vida, es una de las características, de las señas, de las marcas más importantes que ves en niños de los 11 a los 15 años dentro de su vida. No se ven como esas personas que van a alcanzar algo grande, una meta grande. Y luego los niños, es que yo quiero ser como Carlos Slim. Sí, mijito, pues has de tener que ser un tranza, porque Carlos Slim consiguió lo que sea, porque es un rantero tranza, ¿no? O sea, todo lo que haga el niño es irrealizable. Y eso es, algo, es lo primero que puedes ver en un chico que ha perdido esta capacidad de asombro, esta capacidad de iniciativa, de decir, yo voy a conquistar el maldito mundo y lo voy a conquistar porque lo quiero conquistar. Eso es algo que no ves en chicos que no fueron educados. Entonces, cada uno que, o sea, tampoco es para espantarse, pero cada uno que estamos aquí, papás y mamás, vea en qué punto y en qué nivel está su hijo. Si es flojo, si es rebelde, si es apático, si es ya adaptado a una realidad de que el mundo está mal y no sé qué, y no voy a tener, y nunca voy a poder, y qué flojera, y qué miedo, y qué vergüenza equivocar. Cada uno, y que no tiene su cama, y que lo tienes que estar correteando, y que no te da ni los buenos días, olvídate de que te dé un beso de buenas noches, olvídate que te dé las gracias por... O sea, cada uno ponga la radiografía de su hijo. Y si tu hijo está en una de estas etapas que te acabo de decir, de acuerdo a la edad, podrás entender qué hiciste y qué dejaste de hacer en la primera infancia y segunda infancia. Así de crudo, así de real. Pero no todo está perdido. No todo está perdido, porque estoy perdido, ¿para qué estamos aquí, coach? Si ya me dijiste que no hice nada, pues entonces ya para qué estoy aquí. Bueno, no todo está perdido. Por eso decía, sí y no. ¿Qué podemos hacer para recuperar? Quizá no todo el tiempo, pero las cosas más fundamentales.
Atención, papá, porque lo que voy a decir a continuación va a doler porque es agotador. Primera cosa, primera cosa. Si tú ya notaste algunas de estas características en tus hijos, lo primero que tienes que hacer, antes de otra cosa, lo primero que tienes que hacer es empezar a fijar límites y disciplina. En otras palabras, tienes que, pues, tus hijos ya por los 11, 12, 13, 14, 15, 16, y te sentiste identificado con lo primero que tienes que hacer en tu manual de emergencia es vamos a fijar límites y disciplina claros, definidos, específicos. Hay cosas que vas a hacer por las buenas o por las malas, pero las vas a hacer. Hay cosas que no puedes hacer porque esta casa tiene algunos principios de educación, respeto, responsable, lo que tú quieras. Y hay cosas que literalmente estás libre de hacer que te ayuden a tu desarrollo. Pero lo que no puede variar es, lo primero que tienes que hacer son límites y disciplina. Cuando hablamos de límites y disciplina me refiero a un punto muy específico. Un manual operativo de actitud que tiene que tener tu hijo dentro del desarrollo de la formación en casa. Literal, así, oye, coche, que está muy exagerado, ¿no? Te estoy diciendo un manual operativo porque ya traes el tiempo en contra. No es para espantarte, pero el tiempo tú sabes que no perdona. O sea, sí traes el tiempo en contra porque el desarrollo evolutivo no lo vas a frenar porque tú eres, o sea, porque eres el director de la superempresa. No podemos frenar el desarrollo y la madurez de nuestros hijos. O sea, no, te tienes que aplicar. Porque si tu hijo llega a los 16, 17 o 18, sobre todo a los 18, en psicología, los 18 años se identifican como que una persona llegó a la madurez. 18, 19 años. Psicológicamente, termina a los 22. A los 22, 21, 22. 22 años una persona psicológicamente debería haber llegado a la madurez. Pero a los 18 años, una persona tendría que tener ya un grado de madurez muy sólido. No es por nada que las universidades empiezan a los 18. Es cuando ya la persona trae un grado de madurez, si se educó bien, muy desarrollado, de independencia, de toma de decisiones, de criterio. Bueno, entonces, si tú de repente ves que esto te está faltando algo, lo primero que tienes que hacer es un manual de operaciones de límites y disciplina. Esto se puede hacer, no me puedes faltar al respeto, no puedes hacer esto, esto se va a conducir de esta forma, el orden de tu cuarto, o sea, vaya, mucho de lo que hacemos en Supera, ¿no? O bueno, no mucho, todo de lo que hacemos en Supera. Si tú ves nuestra hoja de compromisos es una hoja diseñada específicamente para el 99.99% de los chicos que llegan a un programa Supera y sus papás jamás escucharon hablar de lo que era caracterología ni de lo que era el temperamento. Esa es la hoja de compromisos. Si tú ves la hoja de compromisos, trae formación del carácter, formación de la voluntad, la perseverancia, la inteligencia, etcétera. Está diseñada para recuperar esos años porque la mayoría de los chicos no lo traen. Obviamente, ¿qué pasa con la hoja de compromisos? Pues es la pesadilla de todos los candidatos de Supera. Pues, ¿por qué? Porque imagínate que un chico tenía que educarse en algo a los 7, 8 años de edad y de repente tiene 14 y no está acostumbrado y lo tiene que hacer. Pues es una pesadilla la hoja de compromisos. Es una pesadilla. Por eso la importancia de trabajar tanto esas hojas de compromiso. Porque si tu hijo lleva 3, 4, 5, 6 meses y sigue sin entregar las hojas de compromiso perfectas, pues es un reflejo de cómo ha sido educado el chico que a esta etapa, después de 3 o 4 meses o 2 meses, sigue sin poder formar su carácter, nada más por flojo y porque no se le da la regalada gana del carácter de hacerlo. Eso es la hoja de compromisos. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Este manual de perdón, esto es lo que se va a hacer porque es bueno para ti. Primer aspecto. Segundo aspecto, que se puede reconstruir, la parte afectiva. ¿Qué es la parte afectiva? La parte afectiva no se refiere a, ay, es que vamos a ser todos amorosos con nuestros bebés. Esos cuentos no existen. Hemos hablado las últimas 3 conferencias, las últimas 3 semanas hemos hablado del amor que tenemos que tener por nuestros hijos. Así que no me voy a regresar a eso,
Y tampoco te digan es que el coach es como un soldado, porque he hablado profundamente del amor y de cómo tenemos que acercarnos y de cómo tenemos que hablar con nuestros hijos. Pero en esta conferencia que estamos hablando más del desarrollo de las personas, me voy a referir al tiempo de la educación de la parte afectiva. Esto es algo muy sencillo, bueno, no sencillo, pero es algo que tenemos que tener todos claros. La cuestión afectiva en esta parte de esta conferencia se refiere al absoluto, escúchenme bien, al absoluto y completo control del autodominio personal. Fíjense bien lo que estoy diciendo aquí, queridos papás y mamás de hijos que quieren que sean líderes. En esta etapa estoy hablando del control de las emociones en un total y absoluto autodominio personal. Dice un refrán, si quieres liderar a otros, empieza por liderarte a ti mismo. El autodominio personal debería de ser una de las primeras y de los más importantes aspectos de la educación en nuestros hijos. Porque el autodominio personal se refiere literalmente a que ese hijo tuyo, esa personita que se llama hijo o hija tuya, sea dueño de su destino. En otras palabras, filosóficamente hablando, una persona es más libre en la medida que se domina más a sí mismo. O sea, no hay nada más grande de la libertad de la persona, del ser humano, que tener dominio completo y total de sus impulsos y de sus emociones. No existe algo más grande en la educación de una persona. Cuando tú educas a una persona para que tenga un absoluto y completo control de su dominio personal, de sus impulsos, de sus emociones, de sus pensamientos, has alcanzado el más grande logro de la formación y de la educación de una persona. Es más libre la persona que más se domina a sí misma. Y aquí podemos poner 80,000 ejemplos. Es menos libre la persona que cree que así, que es menos libre la persona que permite que sus impulsos guíen su vida. Por el alcohol, las fiestas, el sexo, lo que tú me digas, la flojera, la apatía, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes es lograr la educación del autodominio personal en tus hijos. Ese tendría que ser como uno de tus grandes objetivos de la educación. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay muchas formas. Primero, pues evidentemente escucharlos, conocerlos, ¿no? Pasar tiempo de calidad con ellos, cantidades de tiempo suficientes, el ejemplo de los papás y de las mamás para que vayamos imprimiendo en su vida estos aspectos, tener conexiones emocionales, afectivas, maduras, profundas, que es el mejor regalo para nuestros hijos, límites y disciplina, que el chico sepa que no puede hacer todo en su vida porque le place y porque en ese momento lo sintió, sino que usa su parte de inteligencia para tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo que quieras, o sea, en ese aspecto, tienes que comenzar, si se te pasó algo, con el tema de límites y disciplina para después pasar a temas mucho más ambiciosos en el tema de la educación. ¿Qué es lo que está pasando actualmente hoy en la familia y en los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? Me parece, desde el punto de vista que tenemos desde acá, con tantos años, es que están pasando tres aspectos fundamentales en esto. Primero, y el más importante, es que tienes a muchos papás y muchas mamás buenos en intenciones. O sea, son buenos papás, buenas mamás con muy buenas intenciones. Pero son papás con buenas intenciones, pero pocos papás formados y educados para formar líderes. O sea, te lo voy a poner así, querido papá y mamá. ¿Cuántos de tus amigos, papás, mamás de tu colegio, o sea, vaya, de tu familia que tienen hijos, cuántos están preparando a sus hijos para ser líderes? Probablemente tú seas el único que está formando hijos líderes. Probablemente tu hermana, tu cuñado, eso pues es algo que no les interesa.
¿no? Probablemente tú seas el único de tu familia que está preocupado por formar un hijo líder, probablemente. Entonces, esto es un problema, porque hoy lo que más tenemos en la sociedad son papás buena onda, que quieren ser amigos de sus hijos, que no tienen la más remota idea de lo que es el temperamento, de lo que es el carácter, de lo que es la voluntad, de lo que son los límites, y literalmente están formando hijos débiles, débiles, o sea, débiles en el aspecto más profundo del ser humano, de ni siquiera tener dominio sobre sí mismo, son hijos débiles, hijos totalmente desconectados de la realidad del mundo complejo que les va a tocar vivir. Y tienes la mayoría, y todos los conocemos, y la mayoría de los papás y mamás que tenemos hoy en día son papás que literalmente sienten que están cumpliendo con una labor de formación por pagarles un colegio, una escuela. Y de repente, no hables así, no te peles contra... Pero realmente muy pocos papás y mamás están sacando lo mejor de sus hijos, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Muy pocos. Te podría decir que uno de cada 1000, ¿no? O sea, está muy complejo porque ese es el primer tema que está pasando en la familia. El segundo tema, el segundo tema es que hoy en día, en este momento que te hablo, tenemos papás y mamás e hijos que están idiotizados en un teléfono celular. O sea, literalmente están hipermediatizados y están desperdiciando grandes momentos de oportunidad para formar a sus hijos para que sean los líderes que la sociedad necesita. O sea, todo se concentra en un teléfono. O sea, los dispositivos, qué mal han hecho en el tema de la educación familiar. O sea, han estropeado familias enteras y completas, ¿no? Y no nada más eso. Hay papás que hasta se pelean porque sus hijos tengan el mejor celular de la última generación, de la última moda, porque eso es lo de hoy. O sea, ese es el segundo error. Tenemos familias, perdón la palabra, pero idiotizadas con los dispositivos electrónicos. Un domingo, un sábado en la noche donde cada miembro de la familia está en su cuarto, metido cada uno viendo su propia película, porque cada uno tiene su dispositivo, ¿no? Familias enteras que salen de vacaciones y están en la playa y están con su pinche aparato viendo, y están en el cuarto del hotel de las vacaciones y van en el avión y van viendo películas y viven conectados a esta porquería simplemente desperdiciando el mejor momento, la mejor oportunidad de formar hijos para el mundo complejo que le está tocando. Este es el segundo gran reto que tenemos hoy. Y tenemos el tercer gran reto, que eso es lo más preocupante de todo, la apatía en los jóvenes. La apatía. Nada los mueve, nada los prende, nada les llena, nada los entusiasma, nada que sientan que vale la pena gastar la única vida que tienen. No lo ven así los jóvenes. Hemos cometido el grave error de meter en la cabeza de nuestros hijos que su primera función es terminar una carrera para conseguir un buen pinche trabajo y ganar millones. Y ya nos dimos cuenta que hoy en día un título universitario no te garantiza que vas a ganar esos millones. Ya está más que probado que un título hoy en día no te va a garantizar ganar esos millones que tanto sueñas y que tanto nos hemos metido en el sueño. Y tienes que trabajar, como si de eso dependiera su vida. Tenemos muchos hijos, muchos jóvenes, muchos niños apáticos y muy pocos niños que realmente quieran ser felices en esta maravillosa cosa que se llama vida. Muy pocos. Entonces, esta pésima combinación, falta de formación de papá y mamá, hipermediatización en dispositivos electrónicos e hijos apáticos, nos está dando al traste. Ya no digas tú como sociedad, nos está dando al traste con esas personas que se supone el día de mañana van a guiar el mundo para que nosotros los viejos vayamos de salida. O sea, sí es algo preocupante. Ahora, eso es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Ahí te va la parte buena, querido papá y mamá. En un mundo de tantos jóvenes desconectados de la realidad, en un mundo donde tantos papás tontos, porque no encuentro otra palabra, que no saben formar y sacar lo mejor de sus hijos como líderes, en un mundo de tanta y profunda ignorancia y apatía, ¿qué crees? Con que tu hijo haga el 1% más de lo que está haciendo la masa mediocre de brutos, tu hijo va a ser un líder. Y si tu hijo hace el 5% más, tu hijo va a ser un super líder. Y si tu hijo hace el 50, 60%, tu hijo va a ser líder, millonario, vamos, y además va a cambiar el mundo con valores.
porque hay que decirlo así. Si hay algo de lo que podemos estar completamente seguros el día de hoy, literal, es que estamos viviendo la etapa más grande de absoluta estupidez del ser humano. O sea, no ha habido una etapa más grande de estupidez humana que esta época que estamos viviendo. Entonces, imagínate que en medio de tanta estupidez, tu hijo se forma tantitito, no te digo que mucho, tantitito como carácter, voluntad e inteligencia de liderazgo. No, tantito, no mucho, bastantito. Pues tu hijo va a ser una linterna en medio de la oscuridad. No nada más tantito que tu hijo desarrolle capacidades de liderazgo, tu hijo va a brillar en medio de tanta estupidez humana. Y esos jóvenes van a conquistar el mundo, ya lo están conquistando el día de hoy. Entonces, queridos papás y mamás, resumiendo esto, tenemos dos grandes caminos. Podemos seguir echándole ganitas, pensando que le estamos dando lo mejor a nuestros hijos, pagándoles un colegio, un club, unas clases de pintura, unas vacaciones, que es bueno, por supuesto que es bueno. O podemos también, a todo eso que es bueno, podemos empezar a sumar, extraer lo mejor de nuestros hijos, lo mejor de nuestros hijos. Y va a sufrir, y se va a cansar, y va a patalear, y va a llorar, y se va a quejar. Pero ¿quién dijo que ser líder iba a ser fácil? ¿Quién dijo que sacar lo mejor de nuestros hijos para formar su carácter iba a ser sencillo? Nadie. Entonces, tenemos dos caminos. Empezar mañana. Voy a abrir un curso, atención, voy a abrir un curso de caracterología a partir del mes de agosto, o sea, el próximo mes. Y lo voy a dar en este mismo horario. Caracterología. Son 8 sesiones de caracterología. Y les voy a enseñar todo el tema del temperamento, todo. Y les garantizo que cuando escuchen ese tema, se van a sorprender de lo que pueden hacer con sus hijos como líderes. Entonces, lo voy a anunciar la próxima semana ya y nos vamos a echar un clavado para el tema de caracterología. Y eso va a ser una arma poderosísima para la educación de sus hijos y extraer lo mejor.